Y dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Padre, venimos con reverencia delante de ti, delante de tu palabra, delante de la Escritura, santa, inspirada, inerrante, entendiendo, Señor, que lo que tú quieres decirnos solo lo dices a través de tu palabra. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes esta mañana a ver lo que tú quieres decirnos en este texto a cada uno de nosotros. A ver lo que tú quieres aclarar acerca de la fe, acerca de la justificación, acerca de tu evangelio. Pon nuestras mentes y nuestros corazones dispuestos, Señor, que tu Espíritu trabaje en nosotros y que nos ilumine. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos por qué se escribe la carta a los Gálatas, ¿verdad? Rápidamente, Pablo predicó en esta región a varias iglesias y luego se va, duró un tiempo ahí y se va. Y se entera de que habían personas que querían tergiversar el evangelio, básicamente, añadirle obras a lo que Pablo había predicado, que era una salvación por gracia. Este grupo de personas se conoce como los judaizantes. Y vienen a decir básicamente que la salvación no es solo por gracia, sino que hay que complementarla con obras, se pudiera decir de esa manera. Y para lograr convencer a los miembros de las iglesias, ¿verdad?, en Galacia, atacaron a Pablo, atacaron su apostolado, ¿verdad?, atacaron el origen de dónde venía su evangelio y una serie de cosas, tratando de minimizarlo para ellos también ponerse a la par de Pablo. Me imagino que cuando ellos llegaron y dijeron eso, algunos de los Gálatas dijeron, no, pero Pablo no dijo eso. Y ellos dijeron, no, pero no importa que Pablo no lo diga, porque Pablo recibió el evangelio de la misma gente que nosotros también lo sabemos y tal. A Pablo le faltó este pedazo, no sé, algo así. Y Pablo entonces en esta carta defiende primero su apostolado, narra de dónde fue la fuente de que recibió el evangelio, que fue directamente de Cristo, que no fue de los apóstoles y de los líderes en Jerusalén. Y luego narra cómo se fue a Arabia, cómo estuvo tiempos en Siria, en Cilicia y tal. Luego cómo fue a Jerusalén, cómo confirmó que el evangelio que él ya tenía 14 años predicando, sin haberlo recibido de los líderes de Jerusalén, era el mismo que los líderes de Jerusalén también predicaban. Pablo condena al principio de la carta cualquier cambio que se le haga al evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio de la justificación por gracia. Y termina su defensa, de hecho, confrontando al mismo Pedro cuando se empieza a desviar de ese evangelio. Entonces ahora él se muestra y empieza a hablar directamente a los Gálatas y se muestra sorprendido, ¿verdad? No sé si frustrado, herido, puede ser que hasta airado, porque los Gálatas estaban desviando, estaban volviendo atrás, estaban volviendo a las obras. Y los confronta. Una confrontación fuerte, pero una confrontación amorosa. Decía Tim Keller, y creo que lo mencioné en algún sermón hace unos domingos, que Gálatas es una carta de consejería. Porque ellos, evidentemente, al empezar a desviarse, empiezan a tener también problemas. Y Pablo lo que quiere es, no, esto no es así. Yo quiero que ustedes vuelvan a donde iban, a donde estaban. Y es una carta como de consejería. Sin embargo, el versículo 1 aquí empieza diciendo, oh Gálatas insensatos. Esto, de hecho, algunos lo traducen Gálatas estúpidos. Leí una traducción de alguien que decía, esto es básicamente, Pablo está diciendo, oh queridos Gálatas estúpidos. ¿Qué tan estúpidos pueden llegar a ser? Dolido
dolido. Pero la expresión es sin conocimiento, tontos, sin sentido, sin inteligencia. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado? Esta palabra para fascinado tiene una connotación, de hecho, de hechicería, hasta demoníaca inclusive. Gálatas tontos. Ellos fueron testigos de la presentación pública del Evangelio. Ellos fueron testigos de un Cristo crucificado. Ellos recibieron la predicación de un Cristo crucificado y esa expresión recoge básicamente todo el Evangelio. No fue que solamente fueron a decirle que Cristo fue crucificado, no, sino que Cristo murió del pecado. Fue todo el Evangelio que se le presentó a Gálatas y se le presentó de una manera clara y pública, como la única vía para salvación. Esta gente era creyente. El versículo 2, de hecho, dice que ellos habían recibido, implica, asume que ya habían recibido el Espíritu Santo. Eso quiere decir que tú puedes ser creyente, nacido de nuevo, haber recibido el Espíritu Santo, pero tú también puedes ser engañado. Tú también puedes ser hechizado, como los Gálatas. Y yo creo que eso es evidente, porque yo creo que hay iglesias en las que sabemos que el Evangelio es tergiversado. Iglesias donde se predica el Evangelio de la prosperidad. Iglesias donde no se habla del pecado. Iglesias que han abrazado el progresismo de hoy. Son iglesias que tergiversan el Evangelio. Pero son iglesias que hay personas creyentes ahí, que están confundidos, están hechizados. Hay que orar por ellos, claro está. Pero también en esas iglesias, si bien es cierto hay ovejas confundidas, también hay lobos. También hay lobos vestidos de ovejas. Y eso nos sirve a nosotros de advertencia. Porque si les pasó a los Gálatas, que recibieron su predicación del mismo Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Ellos tenían el Espíritu, tal y como nosotros. Recibieron el Evangelio, tal y como nosotros. Sin embargo, ellos fueron hechizados. Ellos fueron fascinados. Ellos fueron engañados. De nuevo, hechizado es una palabra que tiene cierta connotación, inclusive demoníaca. No se usaba siempre para eso, pero tiene esta connotación también. Y no podemos negar, porque la misma Biblia lo dice, que nosotros somos también atacados por Satanás. Su mejor plan no es negar la existencia de Dios. Ese no es su mejor plan. Su mejor plan ni siquiera es negar la divinidad de la Biblia, el origen divino de la Biblia. Ni siquiera es negar la salvación por fe. Ese no es su mejor plan. Es, sí, la salvación es por fe, pero tú necesitas las obras. Entonces, it misses the mark, falla, no le pega al blanco, pero le queda cerquita. Le queda cerquita, cerquita lo suficiente para que tú digas, bueno, sí, eso es más o menos. Y te engaña. Esa es su mejor estrategia. Y esto produce personas que se dicen ser creyentes, pero pueden no ser salvas. Esto produce personas cristianas que son salvos, pero que no viven a plenitud la vida cristiana porque no viven en el poder del Espíritu. Satanás prefiere eso 1000 veces. Eso funciona mucho mejor. Entonces, tenemos que reconocer que nosotros, estúpidos al fin, podemos ser engañados por nuestra terquedad, por nuestra estupidez, por nuestra naturaleza caída, tonta, pero también podemos ser engañados por Satanás. Y por eso necesitamos constantemente volver al Evangelio, mantenernos estudiando la palabra. Libros, sí, ok, no es que no. Podcast, si quieres, sí. Charlas, conferencias, sí.
Pero siempre y cuando estos sean una exposición de lo que dice la palabra. Porque es aquí, en la palabra de Dios, que está el Evangelio. Y eso como el juego del teléfono. ¿Han jugado al juego del teléfono, verdad? Entonces yo le digo a Diana algo, Diana se lo dice a Erika se lo dice a tal, y cuando allá atrás dicen qué fue lo que yo dije nos vemos esta tarde en Alta Plaza. Y allá sale que la plaza se destruirá el martes. Una locura. Entonces tenemos que volver a la palabra. Siempre. De nuevo, todas estas cosas, los libros, la charla, los podcasts, todo esto, los devocionales, todo esto, bien. Siempre y cuando nos den luz, siempre y cuando expongan la palabra. Porque podemos ser engañados. Así como los Gálatas estaban siendo engañados. Pablo está frustrado, asombrado, hasta el punto que aquí en el versículo 2, cuando dice aquí, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes, inclusive hay un tono como irónico ahí, ¿verdad? Gálatas tontos. Bueno, espérate, ustedes no son tan sabios. Dime esta sola cosa. Dime esto nada más, respóndeme esta sola pregunta. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Respóndeme esta sola pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La pregunta presupone la respuesta. Para los Gálatas es obvio, es evidente que lo recibieron el Espíritu por el oír con fe y no por las obras de la ley. Es obvio. Este oír, esta palabra que se usa 2 veces aquí, no es solamente, ¿verdad?, las ondas de sonido que retumban con el tímpano y que el cerebro interpreta y le da un significado. No es eso solamente. Esto evoca algo parecido al Shema del Antiguo Testamento, a la palabra de Shema en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan el Shema? Escucha, oh Israel. En 1 Samuel 15:22, que no es donde está eso, escucha, oh Israel, pero en 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa que los carneros. La palabra obedecer y prestar atención son Shema. Y en la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, esta palabra traducida del hebreo Shema al griego es la misma que Pablo utiliza aquí. Entonces, el oír con fe no es solo escuchar, es escuchar presuponiendo de alguna manera una respuesta, anticipando una respuesta. Yo estoy oyendo para responder a eso. Yo estoy prestando atención porque esto va a evocar, a traer una respuesta de mi parte. Los Gálatas oyeron el Evangelio, escucharon el Evangelio de Pablo, pero fue una escucha acompañada de fe. Ellos escucharon con la disposición de obedecer. En el versículo 3 sigue y dice, tan insensatos son, tan tontos. No puede ser que comiencen por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. Es que no puede ser. Y la carne aquí no es una referencia amplia a lo que no es del Espíritu, a las obras. A lo que yo quiero hacer por mi propio esfuerzo, a lo que yo quiero hacer separado de Dios, por más buena intención que tenga, es de la carne. Esto deja claro que el problema aquí no es solamente las costumbres judías. El problema de Pablo no es que esos judaizantes vienen a decirle que tienen que circuncidarse y que ahora tienen que guardar el sábado y que ahora no pueden comer cerdo y no sé qué, y no sé qué, no sé qué. No es eso. Probablemente muchos en Jerusalén, creyentes, Santiago, de hecho, se conoce como un hombre, Santiago, el que escribió la carta de Santiago que está en el Nuevo Testamento, se conoce como un hombre muy apegado a la ley, que seguía la ley judía. Pero Santiago sabía, y lo vimos porque estudiamos la carta de Santiago hace unos meses, que la salvación no era por esas obras, que su salvación era por él haber puesto su fe. Pero como veíamos hace un par de domingos también,
¿Cuál es el tema? Que ya no importa. Ya yo morí a la ley. No es que la ley tiene un peso contra mí, ni a favor ni en contra. Más adelante veremos que Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión son algo, las dos son nada. Si te quieres circuncidar, bien, y si no, también. Si quieres guardar el sábado, bien, y si no, también. Eso no importa, porque no es por obras. Entonces el problema no es las costumbres judías, no era ese el problema. Es cualquier cosa, cualquier acto, cualquier pensamiento que nosotros tengamos, que entendamos que nos va a dar algo de mérito frente a Dios. De repente alguien llega y dice, no, como yo ahora no sigo la ley, ¿verdad? Entonces ahora yo voy a comer cerdo, pues yo voy a demostrar y tal y tal y tal. Y cuando tú quieres venir a ver, ahora, el romper la ley puede ser tan condenado como cumplirla, porque tú crees que estás ganando mérito frente a Dios por hacer eso. Y lo que Pablo dice es, no, ni una cosa ni la otra. La justificación es por fe, por gracia. Ustedes recibieron el Espíritu no por nada que ustedes hayan hecho, ni a favor ni en contra de la ley, sino por el oír con fe. Y así habían vivido los Gálatas hasta que empezaron a desviarse. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Dice el versículo 4. Si es que en realidad fue en vano. Eso es como un grito como de esperanza. Porque bueno, si es que fue en vano, ojalá que no. Han padecido tantas cosas, ya han experimentado ustedes esto, ya lo han vivido. Han pasado esto, todo esto, y ahora no significa nada. No tiene nada de importancia todo lo que ustedes han vivido. Y no solo para salvación, porque una cosa es, y estamos claros, que la salvación, y entendemos, muchos de nosotros estamos clarísimos en eso, la salvación es por fe, no por obras. Pero luego de que ya creemos, entonces abandonamos el Evangelio. Y ahora nuestra vida cristiana, nuestro proceso de santificación lo queremos hacer en nuestra propia fuerza y no en el poder del Espíritu, que lo recibimos por el oír con fe. Entonces Pablo les dice, ¿cómo es posible? Ahora van a terminar por la carne. Empezaron por el Espíritu, bien, excelente, pero ahora van a terminar por la carne, o sea que ahora se van a santificar por el propio esfuerzo de ustedes. ¿Cómo es eso? Todo esto que han pasado, lo pasaron en vano, no significa nada. El versículo 5, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes han visto el obrar del Espíritu en ustedes y entre ustedes, hasta con milagros, por las obras, por lo que ustedes han hecho. No. Esta pregunta del versículo 5 es muy parecida al versículo 2. Lo que ustedes han vivido, experimentado, el obrar del Espíritu en ustedes y entre ustedes, se hace por el oír con fe. Pero el versículo 5 incluye aquí a aquel que les suministra el Espíritu. El versículo 2 dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso es pasivo. Ustedes lo recibieron. Respóndanme. Ustedes saben la respuesta. ¿Lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero aquí en el versículo 5 dice, aquel que les suministra el Espíritu, ¿verdad? Y esto puede ser una respuesta a ciertas creencias católicas. Porque dice, ustedes lo recibieron, pero aquel que lo suministró también por el oír con fe de ustedes, no por nada que ustedes han hecho. No porque ustedes hicieron obras y entonces esas obras le ganaron la gracia de Dios y entonces en la gracia de Dios Dios les da la salvación. No. Ustedes lo reciben en el oír con fe, pero Él se los da también por eso. Ahí las obras no tienen nada que ver.
En este pasaje, Pablo tiene la Trinidad en mente. Jesucristo crucificado en el versículo 1, el Espíritu Santo en los versículos 2, 3 y 5, y Dios que suministra el Espíritu en el versículo 5. Tú dices, bueno, pero el versículo 5, Yannick, vamos a ser fiel al texto, dice aquel que suministra el Espíritu, y no especifica. Vamos a ver, pero la palabra interpreta la palabra. En Juan 14, 16 Jesús dice que es Dios que enviará un consolador, el Espíritu de verdad. Quien suministra el Espíritu es Dios. Quien es crucificado es Cristo. Y es el Espíritu que obra en nosotros. Ahí está la Trinidad. Entonces Pablo argumenta, cuando ustedes recibieron el Espíritu de parte de Dios, no lo hicieron porque cumplieron la ley. Cuando el Espíritu se manifestó con poder, con milagros de hecho entre ustedes, no lo hizo porque ustedes cumplieron la ley. ¿Por qué ahora van a actuar como que esto es necesario? ¿Necesario para qué? ¿Qué parte jugaron ustedes en esto? Esa es la pregunta clave. Cuando lo recibieron, ¿qué fue lo que ustedes aportaron? ¿Qué fue lo que ustedes aportaron ahí? ¿Qué sumaron ahí? Nada. Y mientras el Espíritu estaba haciendo cosas en ustedes, ¿qué fue lo que aportaron? Nada. Entonces, ¿ahora para qué? Es que no tiene sentido. Es estúpido. Eso es un contraste entre las obras de la ley y el oír con fe, el espíritu y la carne. El oír con fe es del espíritu. Las obras de la ley son de la carne. Y luego, Pablo pone el ejemplo de Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. A partir de ahí, Pablo empieza una exposición relativamente larga de la fe de Abraham, luego una alegoría de Sara y Agar, luego de Isaac e Ismael. Probablemente los judaizantes también venían con las ideas, tú sabes, de decirle a los gálatas, ustedes realmente quieren ser parte de los hijos de Abraham, quieren ser de la semilla de Abraham, de la bendición que Dios le dio a Abraham, entonces tienen que sumarse aquí. Y por eso probablemente Pablo expone esto de Abraham. Porque el mismo Abraham, desde Génesis 15:6, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Abraham no hizo nada para que se le contara como justicia. Fue solamente poner su fe en Dios. Pablo expone esto con mucho más detalle en el capítulo 3 y lo vamos a ver los próximos domingos, si Dios quiere. Pero vemos desde el principio que la salvación nunca fue por obras, desde Génesis. Nos ganamos el favor de Dios no por nuestras obras, sino por nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? ¿Nuestra fe en qué? Y vamos a tomarnos unos minutos para ver esto. ¿Qué es esto de tener fe? Pero antes de entrar en qué es tener fe, vamos a entrar en qué no es tener fe. Porque la fe no es la confianza puesta en argumentos o ideas. Eso es lo primero que no es. No es una confianza en los argumentos que evidencian o sustentan o demuestran la veracidad de la fe cristiana. No, no es eso. Aunque los hay. Y muchos. Y sólidos. Suficiente para demostrar la veracidad del relato bíblico. Para poder concluir que Dios sí existe, sí los hay. Para sustentar la historicidad de Cristo, de su muerte, de su resurrección, la divinidad de la Biblia, sí los hay. Hay evidencia y hay argumentos sólidos. Sin embargo, nunca una buena exposición de los argumentos a favor de la existencia de Dios ha convertido a nadie. Su conversión se da por fe en Cristo. No en estos argumentos. Insisto, me encanta la apologética, de hecho. Me encanta. Sin embargo,
Recuerden que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Si el Espíritu no lo regenera primero, el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces tú me dices, pero ¿y entonces? No, es que hay argumentos suficientes para defender todo esto y para sustentar todo esto. Claro que sí. Pero si el Espíritu no te regenera, tú como hombre natural no lo vas a entender, no lo vas a creer, nunca vas a entender el Evangelio, nunca vas a entender la divinidad de este libro, no lo vas a hacer. Porque eso es del Espíritu. El hombre natural no puede entenderlo. Nosotros, como creyentes, dice Primera de Pedro, que tenemos la obligación de poder presentar evidencia y explicar, sustentar por qué creemos lo que creemos. La apologética es buena, pero la apologética va después de la fe. Y eso es algo que es evidente para nosotros. Porque nosotros seguro que conocemos personas piadosas que creen el Evangelio, que viven el Evangelio en su vida y que muestran frutos y que vemos el Espíritu obrando en ellos y a través de ellos. Y son personas que no te pueden explicar el argumento teleológico para la existencia de Dios. No lo pueden hacer, no lo conocen, nunca lo han oído, no saben que existe ni siquiera. Entonces, ¿esas personas no son creyentes porque no pueden sustentar? No, claro que no. Entonces, eso es evidente. Que la fe no es una confianza puesta en argumentos y en evidencias. Eso no es. Aunque todo esto sí existe. Lo segundo que no es una confianza en experiencias. Eso tampoco es. Bueno, no es confianza en argumentos, pero entonces lo que hemos experimentado de parte de Dios, eso es. No, tampoco. De entrada lo estamos viendo hoy. Los gálatas fueron engañados. Entonces, ¿qué otra cosa engaña más que la experiencia? Perfectamente podemos ser engañados. Entonces, la fe no es una confianza en experiencias tampoco. Dice un teólogo, se llama Herman Bavinck, que la experiencia es esencial para toda religión, pero en el cristianismo debe estar incitada por la palabra de Dios, acompañando a la fe y siguiéndola, no precediéndola. Y debe estar siempre sometida a la corrección de las Escrituras. Las Escrituras, no la experiencia, es la norma de nuestra fe. Entonces la fe tampoco es una confianza puesta en las experiencias. El efecto de creer no puede confundirse con su fundamento y con su contenido. Voy a decir eso de nuevo. El efecto de creer no puede confundirse con su contenido y con su fundamento. Al yo creer y poner mi fe, claro que sí, yo voy a tener experiencias por eso. Yo voy a vivir una vida que yo puedo hablar, de hecho, ahora de esas experiencias. Pablo lo está diciendo, ustedes vieron los milagros, ustedes vieron el Espíritu obrando entre ustedes. Ustedes lo vieron. Pero eso no precedió a la fe de los Gálatas. Eso fue después. Entonces, claro que sí, yo puedo experimentar a Dios, su perdón, su poder en mí, el obrar de su Espíritu Santo. Y todo esto vivirlo, experimentarlo día a día. De hecho, si usted no lo hace, hablemos al final del mensaje, porque debe hacerlo. Sin embargo, esto no precede a la fe, esto va después de. Y todas estas experiencias tenemos que contrastarlas con la palabra de Dios. Entonces, de nuevo, no podemos confundir el efecto de creer con el contenido y el fundamento de esa fe, de esa creencia.
Entonces, no creemos por el intelecto, ni tampoco por la experiencia, ni por la voluntad de la persona natural. Ninguna prueba, ni argumento, ni experiencia religiosa o satisfacción ética constituye el cimiento más profundo de la fe, dice Herman Bavinck, que estoy citando. Todas presuponen un valor más sólido sobre el que se identifican y del que extraen su valor. Esta fe descansa sobre el testimonio del Espíritu Santo, que proporciona una certidumbre inconmovible. Recuerden que estamos tratando con cosas espirituales, con el Evangelio, que para otros es una locura. 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, locura para los gentiles. El hombre natural no entiende, no puede entender. Eso es un misterio. Las cosas profundas de Dios. El Evangelio, que no viene de hombres, viene de Dios, es sobrenatural. Es un misterio que Dios nos ha revelado a nosotros. Y el que no tiene esa revelación de parte de Dios, no lo va a creer, no lo va a entender. Para él, esto va a ser un disparate, una locura. Nuestro intelecto regenerado entiende las cosas de Dios. Nuestra experiencia, podemos sentir a Dios, podemos verlo obrando. Pero esto es porque creemos, esto es luego de que creemos. La fe ilumina mi intelecto, de la fe al entendimiento. Asimismo, la fe guía mi experiencia. Me hace interpretar la experiencia a la luz de la verdad de la palabra de Dios. Pero yo no llego a la fe por las experiencias y yo no llego a la fe por el intelecto. La fe no es confianza en argumentos, ni en pruebas, ni en evidencia, y tampoco podemos reducir la fe a la experiencia. Entonces alguien puede decir, ese es mi problema con los cristianos. No es evidencia, tú sabes, lo que tú vives tampoco, entonces es por fe. ¿Y la fe entonces? Entonces, mira, antes de responder esto, yo voy a voltear esta torta. Para que esa crítica sea válida, el apelar a la razón, la experiencia, tendríamos entonces que asumir, ¿verdad? Vamos a ver si puedo. Para que esa crítica sea válida, de que, lo que pasa es que entonces la experiencia no, y los argumentos no, y el intelecto tampoco. Ok. Para que esa crítica sea válida, tendríamos que asumir que si se presenta evidencia suficiente, o se demuestra una experiencia genuina, entonces todo el mundo debería creer. Si tú me vas a criticar, entonces tú no estás apelando al intelecto, tú no estás apelando a la experiencia. Si tú me vas a criticar a mí por eso, entonces tú tendrías que asumir que si yo realmente te presento toda la evidencia y te demuestro toda la experiencia, entonces tú tienes que creer automáticamente. Tú estás apelando a esa experiencia y a esos argumentos. Y esto no es así. 2 ejemplos. Jesús alimentó 5,000 personas una vez. 5,000 hombres, más mujeres y niños. Se estima que pueden ser más de 10,000, más del doble. Y otra vez, 3,000 hombres, más del doble, 6,000. O sea, de repente, 16,000 personas en 2 ocasiones, sumadas. Con 10 panes y 4 peces sumados. Casi ninguna de esa gente creyó. Y vieron el milagro. Vivieron el milagro. Ellos lo vieron. Ellos tenían hambre. Ellos vieron las cestas. Ellos vieron que seguían sacando pan de la cesta y el pan no se acababa. 16,000 personas vieron eso en 2 ocasiones diferentes. Y de hecho, en una de esas ocasiones, no solo ven el milagro, sino que escuchan la prédica. Y dice Juan 6:66 que muchos de los que le seguían se fueron.
oyeron la prédica, vieron el milagro y se fueron. Entonces, aquí hay algo más. Aquí hay otra cosa. Porque ellos vieron el milagro. Y para mí el mejor ejemplo, los guardias que estaban en la tumba de Jesús. Hay más, pero vamos a quedarnos con los guardias que estaban en la tumba de Jesús. Ellos vieron los ángeles, ellos sintieron el terremoto, ellos estaban ahí con un peñón grande cubriendo esa entrada que no lo podían mover hombres solamente, ellos dos. Ellos estaban ahí. Y después ellos vieron ese peñón abierto y esa tumba abierta y ahí no había nadie. Y llegó una mujer y vio un ángel y un corre-corre. ¿Y qué hicieron ellos? Dice Mateo 28, 12, 13. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, fueron a los sacerdotes. Los sacerdotes le dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, digan esto, sus discípulos vivieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. O sea, no es solo que ellos sabían, lo vieron, era que era tan fuerte esto que tuvieron que pagarle dinero para que se callaran la boca. Ellos no creyeron. Entonces no es un tema de evidencia. O sea, ¿quién más para creer que los soldados que estaban ahí, que lo vieron, que estaban guardando la tumba? Ellos tenían que defender ese cuerpo con su vida. De hecho, cuando van corriendo los sacerdotes, precisamente porque están asustados. Y los sacerdotes le dicen, le vamos a pagar mucho dinero a ustedes, no digan que ese hombre resucitó, digan que le robaron el cuerpo. Y cuando hablemos con las autoridades de ustedes, que lo van a querer matar, porque dejaron escapar el cuerpo, nosotros vamos a hablar con ellos para que no le hagan nada, tengan dinero. Eso fue lo que pasó. Contrasta esto, como veíamos el domingo pasado, con el ladrón en la cruz, ¿verdad? Que lo ve ahí. Y dice, acuérdate de mí. Sin ninguna evidencia, sin ningún nada. Entonces aquí hay otra cosa. Entonces, para responder esa crítica, yo digo, ok, si los cristianos no apelan a la razón y a la experiencia, pero sí a la fe, los no cristianos tampoco apelan a la razón y a la experiencia, solo que no admiten que apelan a la fe. No lo admiten, pero lo hacen. Es evidente que la experiencia, es evidente que la evidencia no es suficiente para ninguno de los dos. Alguien dijo que hay que tener fe para creer en Dios, pero para no creer en Dios también. Esto es algo sobrenatural. Esto es algo que tú dices, ok, there's a leap, hay un salto que yo tengo que dar. Pero no es que yo estoy en lo sólido, ¿verdad? En tierra firme y ahora voy a saltar hacia creer en Dios. No, es que yo estoy como en un sitio así, muy chiquito, y tengo que saltar o para creer en Dios o para no creer en Dios, pero tengo que saltar. Es the leap of faith, el salto de fe. Para un lado o para otro. Entonces, recapitulando, los Gálatas habían oído con fe y no por las obras, y así recibieron el Espíritu Santo, y este se manifestó en medio de ellos, y ahora querían volver a las obras, cuando estaban claros que fueron justificados por fe y no por las obras. Y vimos que esto de oír con fe no es confianza en evidencia, no es confianza en argumentos, en experiencias. Entonces, ¿qué es? Yo voy a volver a esos tres aspectos de la fe genuina que Calvino y los reformadores utilizaron bastante. Voy a decir sus palabras en latín. ¿Ok? Suena más chulo así. Noticia, ascensus y fiducia. ¿Qué es esto? Lo primero que tiene que tener una fe genuina es la noticia. Yo tengo que conocer lo que dice el Evangelio. Yo tengo que conocer los hechos. Yo tengo que conocer que soy del pecado. Yo tengo que conocer la información
que soy pecador. Alguien tiene que decírmelo, o tengo que leerlo en algún sitio. Yo soy pecador, que Jesús vino, que murió, que se encarnó, nacimiento virginal. Si no me entero. Entonces lo primero es esa noticia, ese conocimiento del hecho, del dato, de la información. Pero segundo, yo tengo que afirmar, ascensus, yo tengo que afirmar esto. Tengo que decir, sí, eso es así. Yo estoy de acuerdo con esto. En efecto, yo reconozco la veracidad de esto. Yo los creo verdaderos. Jesús vino, sí, murió, sí, es un hecho histórico, correcto. Eso es lo segundo. Noticia y ascensus. Tener la información, validar, afirmar esa información. Pero hasta ahí, nosotros y los demonios somos lo mismo. Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios se saben la información y los demonios más que cualquier otro saben que es así, que es correcto y que es verdad. En ningún lado de los evangelios nadie se da cuenta tan rápido de la divinidad de Jesús como los demonios. Jesús nada más hablarle una sola vez, hijo de Dios, tú quieres irme conmigo, aléjate. Son los primeros que reconocen su poder, son los primeros que reconocen quién es. Entonces, ellos tienen la información, ellos saben que la información es veraz, ellos creen esa información. Entonces falta algo, que es fiducia. Yo pongo mi confianza personal en eso. Yo tengo la información, yo sé que es verdad, pero ahora yo confío en eso. Yo me sostengo en eso. Yo cuento con eso. Y eso debe demostrarse en mi comportamiento. Yo voy a tener dos ilustraciones. Un hermano menor, ¿verdad? Aquellos que son deportistas, que han jugado fútbol. Yo juego fútbol, ¿verdad? Entonces, que han jugado, y es un juego de equipo, porque en tenis es 1-1, pero un juego de equipo. Entonces, siempre hay un chiquito, o no siempre, yo tenía un primo, en este caso, no voy a mencionar su nombre, pero yo tenía un primo pequeño, y entonces jugábamos fútbol de vez en cuando. Y un día yo recuerdo que él estaba jugando como mucho más agresivamente. Y le estaba metiendo el hombro, tú sabes, y estaba siendo atrevido, con tipos mucho más grandes que él. Y en una se sienta al lado de mí, su hermano, mi otro primo, también estaba ahí, estamos jugando los tres. Y en una se sienta al lado de mí, el chiquito, y yo le digo, viejo, o sea, pero tú ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás buscando un problema? Me dice que no, pero yo cuento contigo y con mi hermano. Entonces yo decía, mira, para empezar, no, pero bueno, no digo que imitemos eso, pero quiero ponerlo de ilustración, de ejemplo. Él confiaba. Él sabía que estábamos ahí. Él nos reconocía, eso era verdad. Él sabía que nosotros lo íbamos a defender cualquier cosa. De mala forma, lo estaba creyendo, tú sabes. Pero él tenía esa confianza en eso y se veía en su comportamiento. Él se atrevió a hacer esas cosas porque él tenía la confianza de que yo y su hermano, cualquier cosa, nos íbamos a ayudar. Tú estás manejando un carro, un vehículo. Tú sabes que tú tienes un pedal de freno. Tú sabes que se pisa, que el carro frena, ¿verdad? Tú estás convencido que es así, te lo preguntan y tú lo dices. Tú no necesariamente sabes explicar cómo eso funciona, ¿verdad? Pero tú sabes que si tú lo pisas, frena. Y tú te montas en un carro a 80 kilómetros por hora y con una tranquilidad impresionante, se está el semáforo en rojo, hay una fila de carros encima, delante, y tú pisas tu freno y frena. Y tú no estás asustado. Tú tienes la confianza de que eso va a funcionar. Porque si tú no tuvieras la confianza que va a funcionar, pues todo el mundo anduviese peor que como anda cuando anda en el tránsito. Entonces, vamos ahora con el Evangelio. Yo sé que yo soy pecador, que Cristo vino al mundo, que vivió la ley de manera perfecta, que murió, que sufrió el castigo, que era mío, que Él resucitó. Yo tengo ese conocimiento, sí, ya me lo dijeron. Yo sé que es así. Segundo, yo estoy convencido de que eso realmente pasó. Yo estoy convencido que soy pecador. Es verdad, yo lo sé, yo lo he vivido. Eso no es un invento teológico. No.
son hechos históricos. Jesús sí vino, sí murió, sí resucitó. Eso realmente pasó. No es un invento de alguien. No es una historia que está aquí con un significado teológico, que tenemos que ver el significado teológico. No, es un evento histórico. Pero yo también estoy confiado en que esa muerte limpia mis pecados y que esa resurrección me da vida eterna. Y yo vivo con la paz de que mi vida eterna está garantizada por ese sacrificio y no por ningún mérito mío. Fiducia. Yo descanso en eso. Yo estoy convencido, yo estoy confiado. Yo pongo mi fe en eso. Y cuando yo hago eso, entonces Dios me justifica. Abraham creyó y le fue contado por justicia. La fe genuina incluye todo este conocimiento, toda esta afirmación, esa confianza que yo pongo en Cristo como mi Redentor. Como dice la Escritura, la palabra de Dios. Si dejamos la Escritura por fuera, entonces el objeto de nuestra fe no está claro. Entonces yo no puedo decir que yo tengo fe en Cristo si yo no creo en su palabra como inspirada, como inerrante. No puedo decirlo. La fe genuina implica una fe en la palabra de Dios, en la Biblia como inspirada, en la Escritura. Es la fe en Cristo y su Evangelio como está escrito. Si no, no es fe genuina. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza de lo que se espera. Yo no lo he experimentado todavía. Yo estoy convencido de lo que no se ve. Yo no lo he visto. Yo no tengo una certidumbre demostrable. Yo no puedo coger a Dios, yo no puedo coger a Cristo y cortarlo y medirlo y ponerlo uno encima de otro. Yo no puedo hacer eso. Pero yo tengo fe en que eso es así. Y yo tengo un montón de evidencias que apuntan a que esto es así. Y yo he vivido como creyente un montón de experiencias que me confirman también, que apuntan a que esto es así. Pero esa certidumbre, esa convicción, es el testimonio del Espíritu Santo. Si yo lo veo, no es de fe. Si ya yo lo experimenté, no lo estoy esperando, como dice Hebreos 11. Esa certidumbre es el testimonio del Espíritu Santo. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Solo el Espíritu de Dios puede dar esta convicción, esta certidumbre al creyente. No los argumentos. Si usted descansa su fe en esos argumentos y en esas evidencias, eso es muy débil. Si usted descansa su fe en esas experiencias, eso es muy débil. Es el Espíritu de Dios que da testimonio. Es el Espíritu de Dios que nos da esa certidumbre. Lo dice la palabra. Por más que conozcamos evidencia y argumentos y que experimentemos milagros, es el Espíritu de Dios que da esa certidumbre. Muchos podemos no sentirnos cómodos con eso por nuestra cultura moderna de hard facts. Yo tengo que verlo, yo tengo que sentirlo y tú me estás diciendo que es con fe. No, es que esto también es con fe. Eso es lo que queremos entender, eso es lo que queremos que entendamos hoy. Todos venimos con un marco teológico detrás. Lo que pasa es que muchos no admiten esto. Nosotros sí lo admitimos. No es por argumentos intelectuales, no es por experiencia, es por fe.
para uno o para el otro, para un lado o para el otro. Y esto es la fe que salva. Pero también es la fe para nuestra santificación. Y ya con esto sí cierro. Los versículos 3 y 5 hablan en presente. Empezaron por el Espíritu y ahora van a terminar por la carne. La obra de Dios en ustedes, el Espíritu entre ustedes, se mueve entre ustedes, por sus esfuerzos o por el oír con fe. La fe es para salvación, pero también es para la santificación. Nosotros no creemos el Evangelio y luego ahora vamos con nuestro propio esfuerzo a hacernos cada vez mejores. No, no es eso. Eso está íntimamente relacionado. La misma fe con la que creímos, el mismo objeto de esa fe, Cristo crucificado, es el mismo contenido, la gracia de Dios. Eso es lo que nos sostiene también en el proceso de santificación. Cuando pecamos, no estamos confiando en Dios como la fuente de nuestro mejor bienestar. Básicamente es eso. Nosotros estamos diciendo, Dios dice, tú tienes que perdonar. Yo digo, sí, pero si yo perdono, todavía no he obtenido justicia. Entonces, no hablemos del bienestar, ¿verdad? Porque el no perdón es un problema para ti, de hecho, mucho mayor que para otra persona que tú no has perdonado, pero muchas veces nosotros no queremos perdonar porque esa persona no lo ha pagado todavía. Y ni hablemos si la persona es creyente, porque si la persona es creyente, ese pecado lo pagó Jesucristo. Entonces, cuando tú no perdonas a un creyente porque todavía no ha pagado lo que él hizo, tú estás disminuyendo el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso es otro tema. Vamos a asumir que la persona ni siquiera es cristiana. Pero Dios dice, oye, la justicia la hago yo, tú tranquilo. Eso no es problema tuyo. Entonces nosotros no confiamos en eso. Entonces no perdonamos. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, el no perdón es falta de fe. Es orgullo. ¿Por qué? Porque yo digo, no, mis obras. Entonces tú no estás confiando en Dios. Tú no estás confiando en Dios en que las cosas se van a straighten up, que se van a arreglar, que Él va a hacer justicia. No, tú lo quieres hacer tú. Hay muchos otros ejemplos, pero por tema de tiempo vamos a seguir. Nosotros muchas veces queremos madurar en el camino cristiano y entonces participamos de más ministerios, nos llenamos de actividades, pero yo no voy delante de Dios y le digo, Dios, haz que cada día más tu palabra sea mi deleite. Yo no voy donde Él primero. Entonces yo quiero madurar y entonces me empiezo a hacer cosas en los ministerios, entonces me apunto aquí, me apunto allá, y consejería, y curso, y no sé qué. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Eso está bien, pero tenemos que tener mucho cuidado si hacemos eso en nuestro propio esfuerzo y no en la fe que nos salvó, por medio de la fe que nos salvó. Para dejar un mal hábito repetimos 1000 veces, yo puedo, yo hago planes, ¿sabes? Leo libros. Pero yo nunca voy donde Dios y le digo, Señor, revélame mi pecado, el pecado que hay en mí que me tiene en este mal hábito. Porque aunque es un tema espiritual, nosotros queremos resolverlo por medios carnales. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Queremos hacerlo nosotros, conseguirlo por nuestros propios medios. Y a esto Pablo dice, nos dice, a mí me dice también, estúpido, si tú empezaste por el Espíritu y tú has visto ya el Espíritu, ¿cómo es posible? ¿A quién se le ocurre que ahora tú vas a venir y que por tus obras? ¿Cuándo tú has aportado nada? ¿Cuándo eso ha servido para algo? Ni para salvación, ni para santificación, nunca. Eso no tiene sentido. Deja eso. Querido estúpido. Como el niño, quienes tienen hijos chiquitos, ¿verdad? Ya los míos son un poquito más grandes, pero todavía lo hacen. Pero como el niño que está en la cama y cuando ve al papá entrar, se tira. Sin pensar en la consecuencia. Él no sabe si le duele la espalda al papá, no sabe nada. Él se tira. Él está 100% confiado que ese papá lo va a agarrar. 100%. Así debería ser nuestra fe. No solo para salvación,
No solo para salvación, sino para nuestra santificación también, para nuestra vida diaria. Que confiemos en las promesas de Dios. Si confiamos en su promesa de salvación, pero no confiamos en su promesa para nuestra vida diaria, probablemente tampoco estemos confiando en su promesa para salvación. Que confiemos como ese niño que se tira, porque sabe, él confía que su papá lo va a agarrar, porque nuestro Padre que está allá arriba también lo va a hacer con nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por tu Espíritu que nos ilumina. Muchas gracias por tu Espíritu, Señor, que obra a través de nosotros, que obra en medio nuestro, que toma tu palabra y trabaja en nuestra mente y nuestro corazón. Fortalece, Señor, nuestra fe. Fortalece nuestra fe que tú pones en nosotros luego de regenerarnos. Padre, que no sea solamente una fe para salvación y que luego no podamos vivir a plenitud la vida cristiana, porque no confiamos en ti. Que tu Espíritu, Señor, sea con nosotros. Que tu Espíritu fortalezca nuestra fe. Que tu Espíritu nos dé hambre por tu palabra. Para tu gloria, Señor. Para la exaltación de tu nombre. Para la ampliación de tu reino. Para que tu nombre sea conocido entre otras personas. Para que en esta iglesia se vea, por el amor entre nosotros, que tú estás entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.